Buenas, ¿cómo les va? En este video quería hablar sobre un edificio muy útil en el Age of Empires 2, el muelle, que tanto como su versión de la vida real como la del juego, es un edificio muy importante en la historia de muchas civilizaciones y puede dar una ventaja importante en ciertas situaciones. Para empezar, el muelle es un edificio económico y militar que se usa para crear, mejorar y como punto de comercio para los barcos del juego. Este tiene por defecto 1800 puntos de vida en un espacio de 3 por 3 casillas. Requiere 150 de madera y se puede construir desde la Alta Edad Media. Puede que no parezca muy importante tomando en cuenta lo poco que cuesta, pero al igual que otros edificios, el muelle permite recolectar ciertos recursos importantes como lo sería comida, usando barcos pesqueros o aldeanos pescando cerca de la orilla, como también se puede usar para dejar oro como el mercado usando un barco llamado barca mercante, que actúa como una carreta en el agua, por así decirlo. Un punto importante que va con el comercio es que estas carretas de agua, por así decirlo, irán a cualquier muelle, ya sea aliado o enemigo, el cual esté más cerca a 100 casillas de distancia, y volverán con oro al muelle del que salieron. En cuanto al oro que traerán, este va a depender de la distancia que sea la ruta entre el muelle del que salieron a otro, por lo que es importante, tanto como se hace normalmente con el mercado, tener una ruta comercial segura y que se tenga una distancia considerable. Igual como muchos otros edificios, el muelle se puede mejorar su vida o sus puntos de vida en la universidad, su resistencia en el templo o su vista en el centro urbano. Aparte de estas, existen otras mejoras únicas de cada civilización, pero por mencionar algunas más importantes, podríamos mencionar a los italianos, que tienen las tecnologías del muelle un 25% más baratas y sus barcos pesqueros cuestan un 25% menos de madera. También podemos mencionar a los vikingos, que todos sus barcos de guerra son un 15% más baratos en las primeras edades y llegan a ser un 20% más baratos en la edad imperial. Y como otro ejemplo estarían los portugueses, que tienen una mejora que hace que todos sus barcos tengan más resistencia al avanzar las edades, desde un 10 hasta un 20% en la edad imperial. Existen otras mejoras, pero tampoco quiero estar 3 horas en cada shift del juego. Pero en general tiene mejoras específicas y de mucha ayuda dependiendo de la civilización, ya que muchas se caracterizan como civilizaciones navales o con gran poder militar. En cuanto a la historia, según el manual del juego, este menciona lo siguiente. La aparición de grandes barcos mercantes condujo a la construcción de muelles donde estos barcos podían amarrar y descargar. Los barcos de este nuevo diseño no podían llevarse fácilmente a tierra para descargarlos. Asociados a los muelles estaban los astilleros donde se construían los barcos. En sí, los muelles siempre han sido un punto importante en la historia de la humanidad, pero en términos del juego existen muchas campañas, por ejemplo alrededor de Asia o el norte de Europa, que es indispensable usar el muelle para mantener una flota poderosa y poder avanzar en la historia. Esto no significa que no podamos completar ciertos escenarios sin usar otros edificios, pero de esta manera el juego nos muestra por qué el muelle es tan importante, al menos en un contexto histórico. Incluso en tiempos actuales, el muelle sigue siendo un lugar muy importante al punto de ser la fuente económica de muchos países en la actualidad. Algunos desde incluso estando en los mismos lugares geográficos que sus contrapartes de la antigüedad, como veríamos en el juego, como por ejemplo algunos puertos en Noruega, en las campañas vikingas, o puertos en Japón, Corea o China, que se mencionan en las campañas de ciertas civilizaciones. En conclusión, debo mencionar que no era muy fan de construir muelles, e incluso en mapas con mucha comida en lagos o ríos no era una costumbre mía la de crear muelles y usar barcos pesqueros, por ejemplo. Pero conociendo más sobre las mejoras de cada civilización y tomando en cuenta las ventajas no solo de comida, sino de comercio, puedo decir que de ahora en adelante voy a asegurarme de usar los muelles como debería para sacarles el máximo provecho. Si les gustó el video, como siempre, suscríbanse
denle like, que no cuesta nada y ayuda mucho al canal en general. Muchas gracias. Turun.